Es para mí un gozo encontrarme nuevamente en casa. En realidad, New Jersey es un lugar donde dejamos un buen pedazo de nuestro corazón cuando nos fuimos. Estuvimos acá desde enero de 1986 hasta septiembre del año 1991, casi 6 años. Llegamos a conocer a muchas personas, llegamos a formar muchas amistades y pudimos ver el crecimiento de la obra de Dios, particularmente en el área de los jóvenes y los conquistadores durante el tiempo que estuvimos acá. Veo algunos rostros conocidos en nuestro medio, personas que conocí en ese tiempo y personas que he conocido desde ese tiempo. Veo aquí a la hermana Rosa Jiménez, a quien conozco desde que llegué a New Jersey. Leticia Hepburn, hablé con ella por teléfono, ¿cuándo fue? Ayer, ¿verdad? Anoche, imagínense, hablé en California con ella ayer y aquí estamos en New Jersey. La maravilla del transporte. Veo al hermano Wagner Vélez y a su esposa. ¿Saben ustedes que yo tuve el privilegio de casarlos a ellos durante el tiempo que estuve acá? No me echen la culpa a mí. Veo aquí al hermano Castillo, su esposa, hermano Ramírez, con quien he hablado mucho por teléfono, pero no lo conocía personalmente, pastor Hooker, que hace años somos amigos. Trabajamos juntos en Colombia por un buen tiempo, allá en nuestra institución en Medellín. Varias otras personas que veo, Gilberto Sandoval. ¿Quién no conoce a Gilberto Sandoval? Todo el mundo conoce a Gilberto. Y algunas otras personas que he visto por ahí. En realidad, por eso digo que es un privilegio estar nuevamente en casa, porque considero este lugar mi casa. La hermana que acaba de entrar, yo le reconozco la cara. Lo que no me acuerdo es el nombre. La hermana Rosales. Sí, yo vi a su hijo recientemente en la Florida, creo. ¿No es familiar? ¿Tiene familiares en la Florida? Su hijo. Muy bien, ¿cómo no? Sí, tuve el privilegio de hablar con él un buen rato allá. Yo pensé que ustedes se habían mudado para Florida también, ¿no? Posiblemente. No lo considere mucho. Hay demasiada gente por allá. Quédese por acá. Todo el mundo se va huyendo del frío. Bien, estoy contento de estar con ustedes durante esta semana. Yo sé que esta noche la asistencia ha sido impactada porque es Día de la Madre y muchas personas prefirieron irse a los restaurantes a comer la comida que perece. Pero está bien, hay que celebrar el Día de la Madre. Yo sabía que iba a ser un problema cuando hicimos este compromiso, pero yo me imagino que mañana ya las personas que están celebrando este día tan hermoso van a estar nuevamente con nosotros. Dicho sea de paso, quiero felicitar a las madres en nuestro medio. Gracias a Dios por las madres. ¿Qué haría este mundo sin madres? ¿Verdad? No habría mundo sin madres, en realidad. Quiero repasar brevemente lo que vamos a estudiar en el transcurso de esta semana. Quiero decirles que el temario de esta semana es un temario que sí he predicado algunos temas en algunas partes, pero no lo tengo en cassette. Es decir, es una serie relativamente nueva. Y les voy a explicar un poco qué es lo que vamos a estudiar durante el transcurso de esta semana, todas las noches, 7:30, y terminando el próximo sábado, en la mañana y en la tarde. Vamos a tener también un tema el sábado por la tarde para aquellos que quieran venir a la hora de la sociedad de jóvenes, tal vez un poquito antes de la hora de la sociedad de jóvenes, porque queremos tener también una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan preguntar cualquier cosa que quieran relacionado con la Biblia y voy a hacer lo posible por contestar. Bien, ustedes tienen un programa en sus manos,
Voy a repasar brevemente el temario para que sepan a dónde vamos en nuestro estudio juntos, y entonces voy a tener una oración y vamos a entrar en nuestro estudio de esta noche. El primer tema, el de esta noche, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que este tema no necesita mucha explicación. Vamos a hablar del plan de salvación. Vamos a hablar de la gran controversia entre Cristo y Satanás, de la razón por la cual Jesús vino a este mundo. El tema de mañana y de noche, el pariente cercano. Vamos a estudiar un libro apasionante del Antiguo Testamento. Está relacionado con la hilación de temas de esta semana. Vamos a estudiar el librito de Ruth, 4 capítulos. Tiene una relación muy estrecha con el conflicto entre Cristo y Satanás y la victoria de Cristo sobre Satanás. Luego el martes en la noche vamos a estudiar esa magnífica escena que encontramos en Apocalipsis 4 y 5. El título del tema es El rescate de los rehenes. Y yo creo que ustedes ya más o menos se imaginan a dónde vamos con esto. Satanás tomó rehén a este mundo, pero el Señor Jesucristo se lo ha arrebatado de las manos. Y vamos a ver eso en un tema hermoso el martes en la noche, el rescate de los rehenes. El miércoles 12 vamos a estudiar el tema prisioneros en el calabozo. Voy a analizar la profecía de Isaías 24. Es una profecía fascinante en cuanto al milenio, en cuanto a la segunda venida de Jesús. Así que, aunque hayan escuchado temas antes sobre el milenio, este va a ser especial porque va a ser sobre el milenio en Isaías del capítulo 24. Generalmente lo estudiamos en Apocalipsis 20. Luego, el día 13, jueves, vamos a estudiar sobre los 24 ancianos que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Y créanme que no solo se mencionan en Apocalipsis. Los 24 ancianos se mencionan en otras partes de la Biblia, no por número, pero el concepto de los 24 ancianos se encuentra en muchas partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento repetidas veces. Va a ser un tema fascinante. ¿Cuántos de ustedes han oído alguna vez un sermón nada más sobre los 24 ancianos? Veo una o dos personas. Casi no se habla de ellos. Nada más sobre los 24 ancianos. Tiene un significado profundo y tremendo para nosotros. Luego, el viernes por la noche, 4 panoramas del milenio. Ahí vamos a estudiar Apocalipsis 20 y 21 en detalle. Versículo por versículo, escena por escena. Y vamos a tratar de conseguir en esos capítulos el mensaje que tiene Dios para su pueblo en estos últimos días. Luego, el sábado 15, en la mañana, el tema será las 3 venidas de Jesús. Algunos dirán, pero pastor, usted se equivocó porque son la primera y la segunda venida. En realidad la Biblia habla de 3 venidas de Jesús. Y vamos a trazar ese tema en detalle el sábado en la mañana. Y dicho sea de paso, cuando digo 3 venidas no estoy hablando del rapto secreto. Finalmente, el sábado por la tarde, vamos a trazar el tema, el castigo de Azazel. Es otro tema sobre el milenio, pero visto desde la perspectiva de Levítico 16. En realidad vamos a tener esta semana 3 temas sobre el milenio y la segunda venida. 1, prisioneros en el calabozo. 2, 4 panoramas del milenio. Y número 3, el castigo de Azazel. Vamos a mirar el milenio desde 3 diferentes perspectivas para ver qué lecciones tiene esto para nosotros. Así que tenemos cosas emocionantes que estudiar durante esta semana. No solamente es esta una semana evangelística, sino que es una semana de estudio intensivo de la palabra de Dios. Yo espero que los que son miembros de la iglesia de Elizabeth y de las otras iglesias adventistas representadas acá sientan un nuevo deseo, un nuevo anhelo de estudiar más profundamente la palabra de Dios. Es decir, este temario no es solamente para las visitas, es también en forma especial para los que son miembros de la iglesia. Vamos a estudiar muchas cosas que raras veces se tocan y yo creo que vamos a deleitarnos
como iglesia en el estudio de la palabra del Señor. Ahora quiero tener una palabra de oración para pedir que Dios bendiga nuestro estudio de esta noche. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has traído a tu casa en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, que es una guía segura en un mundo de confusión y de rebelión. Pedimos, Señor, que te manifiestes poderosamente en este medio esta noche, a través del ministerio de tu Espíritu Santo. Abre mentes y corazones para recibir tu mensaje. Si hay personas reunidas acá que no han tomado su decisión de seguir plenamente a Jesús, te ruego que esta sea la noche. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana vamos a usar mucho la Biblia. Así que van a tener que traer sus Biblias. Los que me han oído predicar saben que uso mucho la palabra de Dios. Y la razón por la cual hago eso es porque la gente debe escuchar lo que enseña la palabra, no lo que enseña el predicador. El estilo que se ha vuelto común es el de relatar muchas historias en el púlpito. Y no es que sean las historias malas. El asunto es que las historias son la palabra del predicador. Debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos excavar profundamente en la palabra de Dios para ver el mensaje que Dios tiene para nosotros. Vamos a comenzar nuestro estudio en esta noche yendo al Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y los versículos 1 y 3. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 y 3. Y esta noche vamos a colocar las bases para lo que vamos a estudiar durante todo el transcurso de la semana. Así que es muy importante el tema, el fundamento que vamos a colocar esta noche. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 y 3. Dice allí: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dos puntos claves que quiero que notemos en este versículo. Número 1, usa la frase en el principio. Y número 2, dice que en el principio existía el Verbo y el Verbo era Dios. Es decir, en el principio el Verbo, Dios, estaba allí. Ahora quiero que noten el versículo 3, un tercer elemento. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Tres elementos. 1, en el principio. 2, el Verbo, quien era Dios. 3, creó todas las cosas. Ahora, ¿quién es este personaje? El versículo 14 lo explica. Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, ¿quién era ese Verbo que al principio creó todas las cosas? Jesús. Es decir, que cuando Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿está hablando de quién? Está hablando de Jesús. Jesús fue el creador que se menciona en Génesis 1 y el versículo 1, y que se menciona en San Juan 1 y el versículo 1 y 3. Porque en ambos textos se usa la frase en el principio. En ambas frases habla de Dios y en ambas frases habla del Creador. Así que sabemos que es el mismo personaje. Es decir, el Creador de Adán y Eva no fue ni más ni menos que Cristo Jesús. Ahora, cuando Jesús creó a Adán, lo colocó en este mundo como rey de este planeta. Quiero que notemos eso en el Salmo 8 y los versículos 3 al 5. Salmo 8 y el versículo 3 al 5. Jesús creó a Adán y luego, después de crear a Adán, lo colocó como rey para gobernar en este mundo. Dice en el versículo 3, hablando el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste,
digo, ¿qué es el hombre? La palabra hombre ahí es la palabra Adán, de donde viene el nombre Adán. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de lustre. Fíjense, este hombre recibió una corona, ¿sí o no? Dice, coronástelo de gloria y de lustre. Y luego dice, hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué posición ocupaba Adán cuando Jesús lo creó? Dice que todo fue colocado debajo de sus pies. Es decir, fue colocado como rey de este mundo por Jesús, quien lo creó. Pero todos conocemos la triste historia. Por eso estamos aquí en esta tarde. Adán, el padre y representante de la raza humana, el que debía ser rey y gobernante de este planeta, se dejó vencer por Satanás. Y cuando se dejó vencer por Satanás, le entregó el reino, le entregó el mundo al maligno. Ustedes dirán, ¿cómo sabemos que Adán le entregó el reino al maligno? Vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 4. San Lucas, el capítulo 4, y vamos a anotarlo. Lucas 4, y quiero empezar leyendo en el versículo 5. Aquí Satanás lleva a Jesús a un alto monte y le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra. Y quiero que noten la escena empezando en Lucas 4, 5. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. ¿A quién le fueron dados esos reinos originalmente? A Adán. Versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. ¿Qué le está ofreciendo Satanás a Jesús? Le está ofreciendo los reinos del mundo a Jesús. Dice, porque a mí han sido, ¿qué cosa? Entregados esos reinos. Ahora yo pregunto, ¿quién le entregó ese reino o esos reinos a Satanás? Adán. Cuando Adán se dejó vencer por Satanás, Satanás le usurpó el trono, le quitó el trono y ahora Satanás llegó a ser el gobernante de este mundo. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Y lo triste es que después le nacieron descendientes a Adán. Y la Biblia nos dice que de sus descendientes ni uno solo pudo vencer plena y totalmente a Satanás. Como dice en Romanos 3 y el versículo 23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Es decir, dentro de la raza humana no había nadie que pudiese quitarle el reino a Satanás, que Satanás le había quitado a Adán. La raza humana estaba perdida. No había nadie dentro de la raza humana que pudiese lidiar con Satanás, ganarle, quitarle el reino para restaurárselo nuevamente al hombre. Por esa razón fue que el mismo Creador escogió hacerse Redentor. Solo Jesús podía redimir a la raza humana. Y ustedes dicen, ¿por qué un ángel no podía? ¿Por qué no podía un ser, tal vez un ser de otro mundo? ¿Por qué no podían ellos redimir a la raza humana? ¿Saben por qué? Porque según la Biblia, el que iba a vencer a Satanás tenía que hacer dos cosas.
Primero, tenía que vivir una vida sin pecado. Segundo, debía morir por el pecado. Las dos funciones principales de la primera venida de Jesús fue, en primer lugar, vivir una vida sin pecado y, en segundo lugar, morir por el pecado. Y tenía que hacerlo por toda la raza humana. ¿Por qué solo Jesús podía hacerlo? Porque solamente el que creó a toda la raza humana podía redimir y ofrecer su vida en lugar de las vidas de toda la raza humana que él creó. Solo el que creó a todos podía morir por todos y vivir por todos. Y el único que realmente creó a todos fue Jesús. Y algunos dirán, bueno, Jesús no me creó a mí, yo nací de mi mamá. Y yo le pregunto, ¿de dónde nació su mamá? De la mamá de ella. ¿Y la mamá de ella dónde nació? De la mamá de ella. ¿Y la mamá de ella dónde nació? De la mamá de ella. Si van hacia atrás, ¿hasta dónde llegan? Llegan hasta Adán y Eva. Es decir, cuando Jesús creó a Adán y Eva, creó a toda la raza humana. Porque toda la raza humana viene de ellos. Solo el que creó a todos podía venir a este mundo para ofrecer su vida por todos. Y debo repetir que no era suficiente que Jesús viniese a morir por el pecado. Tenía que venir a vivir una vida perfecta sin pecado. Tenía que pasar por el camino por el cual pasó Adán, enfrentar a Satanás, vivir una vida sin cometer ni un solo pecado. Y luego tenía que morir cargando los pecados de la raza humana para que los seres humanos se pudiesen salvar. Y así fue que Jesús decidió venir a este mundo. ¿Saben ustedes que en la Biblia el conflicto entre Cristo y Satanás se describe con terminología militar? ¿Oyeron lo que dije? El conflicto entre Cristo y Satanás en toda la Biblia se describe con terminología militar. En realidad es una guerra entre dos generales. Ustedes conocen ese pasaje de Apocalipsis 12, 7 al 9, donde dice que hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y sus ángeles. Es decir, esta guerra es una guerra de dos generales y sus ejércitos peleando, un general con el otro y un ejército con el otro. Lo que hizo Jesús se describe en terminología militar. Ahora fíjense, cuando un general va a ir al territorio del enemigo, ¿qué hace? ¿Va desarmado? No, se arma hasta los dientes, ¿verdad? Busca sus mejores armamentos, sus mejores soldados y se prepara para la batalla. Lo interesante es que el Señor Jesucristo, escuchen bien, vino a este mundo, al territorio del enemigo, como un bebé aparentemente indefenso. ¿Qué forma rara de un general ir a la batalla? Contra un enemigo potente que gobernaba básicamente el mundo. Y llegar ese individuo, ese general, a encarnarse en la raza humana como un bebé en un planeta rebelde contra un general poderoso, uno diría, esa es una forma increíble y loca para venir a pelear contra el enemigo. Y sin embargo, esa fue la forma en que el Creador se hizo el Redentor. Fue viniendo a este mundo como un bebecito. A veces me gusta pensar un poco cómo habrá sido esa despedida del cielo.
Jesús era el comandante de los ángeles, Miguel y sus ángeles. Ahora imagínense ustedes cuando vino el momento en que de alguna forma misteriosa que nosotros no podemos entender, el Padre dijo, ha llegado el momento en que yo voy a implantarte en el vientre de María. Vas a ir de acá donde tú eres rey, donde todos son leales, donde todo es fácil y marcha bien, y ahora yo te voy a trasplantar a ese planeta rebelde donde Satanás tiene dominio. Yo me imagino al Señor Jesucristo, la última despedida de los ángeles, diciéndoles, bueno, ha llegado el momento de ir al campo de batalla. Nos veremos en unos 33 años, aproximadamente. Pero quiero decirles que voy a ir allá, voy a pelear contra ese enemigo, aun cuando voy a nacer como un bebé aparentemente indefenso, voy a hacerle la guerra al enemigo y le voy a ganar. Y voy a regresar victorioso. No olviden eso. Voy a regresar victorioso al cielo. Pasado mañana vamos a estudiar esa escena del regreso de Jesús al cielo en su ascensión. Es increíble ese tema. No falten por nada en el mundo. Así que Jesús, el Creador, fue implantado en el vientre de María, fue trasplantado al planeta rebelde, al planeta donde Satanás tenía dominio. Lo interesante es que Satanás ya lo estaba esperando. ¿No les parece bien interesante que cuando Jesús vino, el pueblo judío no tenía ni la menor idea de que había venido? Pero Satanás sí sabía. Es más, Satanás estaba siguiendo, como veremos mañana en la noche, Satanás estaba siguiendo el linaje del cual iba a venir el Mesías. Cada familia la miraba y decía, tengo que mirar bien esta familia, a ver, ¿es de la tribu correcta? ¿Son piadosos? Y así sucesivamente Satanás se fijó en el linaje, hasta el momento que llegó Jesús a este mundo. Nos dice en Apocalipsis el capítulo 12 que cuando esta mujer estaba embarazada, el dragón se paró al lado de la mujer con el fin de devorar a su hijo cuando hubiese ¿qué? Cuando hubiese parido. Es decir, Satanás sabía que el Mesías había venido y que el Mesías iba a nacer en Belén. Y él dice, antes de que él pueda vivir una vida santa, antes de que él pueda ir a la cruz, yo voy a cortar esto ahora mismo. Y por lo tanto, cuando Jesús nace, trata de matarlo. Y quiero que noten cómo trata de matarlo. Trata de hacerlo usando un instrumento humano. ¿Saben que Satanás es un experto en tirar la piedra y esconder la mano? Lo que vemos en la historia es la pedrada. Pero la pedrada vino de detrás del telón. Por ejemplo, si ustedes leen Apocalipsis el capítulo 12, donde dice que el dragón se paró al lado de la mujer para devorar al hijo cuando hubiese nacido, ustedes dicen, bueno, Satanás quería matar al bebé, pero si ustedes leen en Mateo el capítulo 2, en realidad no dice que Satanás se paró al lado de la mujer para devorar al niño, dice que Herodes trató de matar a Jesús. Podríamos decir que Herodes era la piedra y Satanás el que la tiró. Porque la verdadera historia que se está escribiendo no es la que se ve, la verdadera historia que se está escribiendo es la que no se ve. Lo que está pasando detrás del telón. Y tenemos que recordar eso durante el transcurso de esta semana. Lo que pasa en el mundo invisible es mucho más real que lo que vemos en el mundo visible. Así que Jesús llega, nace. Satanás lo está esperando. Dice, lo voy a matar antes de que pueda vivir esa vida santa, antes de que pueda morir por los pecados de la raza humana. Voy a cortar esto enseguida. Pero la Biblia nos dice que Dios providencialmente intervino y no permitió que Satanás matara al niño. Porque el niño no era indefenso, porque tenía la defensa de su propio padre.
A través de todo el ministerio de Jesús, hermanos y hermanas, visitas, la Biblia nos dice que Satanás acechó a Jesús. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que significa vivir en el mundo 33 años y tener a un enemigo que lo acecha a uno 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 y un cuarto días al año? Por 33 años, sin tregua, sin parar, sin disminuir, todo el tiempo detrás de él, acechándolo, para que peque. Porque si peca, le pasa lo mismo que a Adán. Llega a ser vencido. Y si Jesús llega a ser vencido, entonces ya no hay esperanza para la raza humana, porque Dios no tiene más nada que dar. Así que Satanás dice, yo tengo que hacer que este peque. Y ustedes conocen la escena en el monte de la tentación. Satanás dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús tenía hambre. Y Satanás vino como ángel de luz. ¿No creen ustedes que Satanás vino como Satanás? En la tercera tentación, Satanás se presenta como Satanás. Pero en las primeras dos se presenta como un ángel de luz. Dice, oh, he sido enviado a esta tierra y he oído de que hay un demonio suelto por ahí que cayó del cielo. Dice, por la apariencia tuya, tú debes ser ese demonio. Pero, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¡Qué tremenda tentación! Pero Jesús lo vio. Dice, yo no voy a desobedecer a mi Padre, yo no voy a satisfacer mis propios deseos. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación resuelta. Luego Satanás lo lleva a las almenas del templo. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, salta. Porque Dios ha prometido enviar a sus ángeles que te van a recoger en sus brazos antes que tu pie tropiece en piedra. Satanás le estaba diciendo a Jesús que se exhibiera, que presumiera de la protección de su padre. Su padre, ahora si el diablo lo hubiera empujado, Jesús podía reclamar la promesa. Pero desobedecer a Dios, tirarse y decir, Padre, cuídame. No. Podemos pedir que Dios cumpla sus promesas con nosotros en obediencia, no en desobediencia. La presunción es reclamar las promesas de Dios en desobediencia. Es como orar que Dios nos proteja en un viaje y luego manejar a 100 millas por hora. Es como orar que Dios nos ayude a pasar un examen cuando no hemos estudiado. Eso es presunción, reclamar la bendición de Dios en desobediencia. Jesús lo vio enseguida y le dice, mira, yo no me voy a lanzar sin que mi Padre me pida hacerlo. Yo obedezco las órdenes de mi Padre. Y luego Satanás tiene la tercera tentación donde le muestra todos los reinos del mundo. Lo que Satanás le está diciendo a Jesús es, le está diciendo, mira, tú crees que tienes que ir a sufrir, tú tienes que ir a la cruz y todo eso. Mira, para ganar el reino tú no necesitas hacer eso. Yo te voy a ahorrar todo ese dolor de cabeza. Dice, si tú tan solo te inclinas y me adoras por un instante, te digo, todo esto te lo doy sin tener que ir a la cruz ni nada. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Lo venció en el monte de la tentación. Y cada vez que Satanás venía a Jesús, Jesús lo vencía. Jesús nunca pecó. Por eso Jesús declaró hacia el final de su vida, ¿quién me redarguye de pecado? Pero lo interesante es que Satanás le hizo la vida a Jesús lo más miserable posible. Imagínense que Jesús viene a salvar a su pueblo y su pueblo se vuelca contra él. Predica y la gente no quiere escuchar. Todo el tiempo están buscándolo para matarlo. Todo el tiempo están criticándolo. Todo el tiempo están tratando de despeñarlo, están tratando de causarle la mayor miseria posible en su vida. ¿Quién creen ustedes que estuvo detrás de eso?
Satanás. ¿Sabe lo que Satanás estaba tratando de hacer? Le estaba diciendo a Jesús, mira, tú viniste a este mundo para salvar a esa gente y yo no quiero que tú lo salves. Lo que tú has venido a hacer a la tierra es en vano. Tú no vas a salvar a nadie. Hasta el final los discípulos todos se van. Dicen, ni tus discípulos ni siquiera. ¿Para qué te vas a quedar acá? Vete al cielo, a donde te aman, a donde te aprecian. ¿Cómo tú vas a salvar a esta gente que no quiere que la salves? Eso es lo que Satanás está tratando de lograr durante el ministerio de Jesús. Los demonios sabían quién era Jesús. Vayan conmigo a Marcos el capítulo 1. Sabían quién era Jesús y aquí había venido Jesús. Marcos el capítulo 1 y el versículo 24. Y vamos a leer el versículo 23 para el contexto. Dice, y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Escuchen bien. ¿Has venido a qué? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Qué interesante que los demonios sabían quién era y los judíos no. Porque los demonios le escondieron a los judíos la identidad de Jesús. Ellos sabían muy bien quién era. Y hubieran querido destruirlo, destrozarlo, pero no pudieron. Así que Jesús vivió en este mundo 33 años, acechado desde el momento de su nacimiento hasta el final de su vida. Satanás tratando de infectarlo con el pecado y tratando de impedir que fuera a la cruz. Porque vez tras vez tras vez, Satanás trató de impedir que Jesús fuera a la cruz, porque él sabía que si iba a la cruz, iba a pagar por los pecados de la raza humana y se iba a salvar la raza humana. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan una vez cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quiénes están diciendo los hombres que soy yo? Algunos dicen que Elías, otros dicen Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Dice San Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado Simón, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro se está sintiendo bien, dice, mire lo que me está diciendo bienaventurado por lo que dije. Y luego Jesús dice, tengo que ir a Jerusalén, me van a maltratar, me van a matar, y voy a resucitar el tercer día. Y Pedro dice que agarra a Jesús por la manga y lo lleva a un lado y le dice, Señor, pero no te acontezca que morir. ¿Cómo se te ocurre? El Mesías no muere, el Mesías reina en el trono de Jerusalén. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Jesús no le estaba hablando a Pedro. Pedro era la piedra. Pero el que estaba tirando la piedra era ¿quién? Satanás. ¿Qué estaba tratando de hacer Satanás? Tratando de impedir que Cristo, ¿qué? Fuera a la cruz. ¿Recuerdan ustedes que en cierta ocasión vinieron unos griegos a Jesús? Paisanos de Teddy Gotsis. El relato está en Juan 12. Vinieron unos griegos a entrevistarse con Jesús, a decir, queremos que vengas a Grecia, allá hay muchas personas que quieren escuchar tu mensaje, vente para Grecia. Esto era solamente como 5 días antes de la muerte de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? El tiempo ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, el tiempo ha llegado para que yo muera. ¿Saben que esa era una tentación de Satanás, de que Jesús se fuera a Grecia para darle más tiempo a Satanás para lograr ganar la victoria sobre Jesús? Vez tras vez, Satanás trató de infectar a Jesús con el virus del pecado. Trató de convencer a Jesús de que no fuera a la cruz. Pero durante un periodo de 33 años no pudo hacerlo. Porque Jesús tenía su rostro, dice la Biblia, había puesto su rostro hacia Jerusalén. Él sabía que la única esperanza de la raza humana se encontraba en él. Que si él no vivía una vida perfecta, diferente que Adán,
Si Él no moría para pagar la deuda de la raza humana, no había otra esperanza. Era la última y la única esperanza del planeta Tierra. Dice, tengo que seguir adelante. Ahora quiero que vayamos a San Juan el capítulo 12, ya llegando a las escenas finales de la vida de Jesús. San Juan el capítulo 12. Aquí faltan solamente unos días, menos de una semana, para la muerte de Jesús. Y quiero que noten lo que dice en San Juan, el capítulo 12, y empezando en el versículo 31. Jesús aquí está anunciando su victoria sobre Satanás. Dice allí Jesús, y no olviden estas expresiones porque vamos a volver a ellas durante el transcurso de la semana. Dice Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo es que ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Cuándo es que iba a ser echado fuera? Cuando Jesús estaba hablando, ¿sí o no? Ahí lo dice. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo que el príncipe de este mundo ahora será echado fuera? Noten el versículo 32 y 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. ¿Qué es lo que iba a echar fuera al enemigo? La muerte de Jesús en la cruz. Entonces yo pregunto, ¿cuántas veces ha sido lanzado del cielo Satanás? Según la Biblia, ¿cuántas veces? 2. La primera vez es cuando tentó a una tercera parte de los ángeles y fue lanzado del cielo con ellos. La segunda vez fue cuando Cristo, ¿qué? Murió. Y usted dice, ¿cómo puede ser lanzado del cielo 2 veces? Vamos a encontrar en nuestro estudio durante el transcurso de esta semana que antes que Cristo muriera en la cruz, Satanás continuó siendo el representante del planeta Tierra, porque nadie había venido para quitarle su puesto. Cuando Dios hacía reuniones en el cielo y era necesario que los representantes de las diferentes esferas del universo se presentaran ante esa reunión, la Biblia dice que Satanás se presentaba como representante de este planeta. Pero cuando Cristo murió en la cruz, vamos a ver durante esta semana, cuando Cristo fue sacrificado en la cruz, Satanás fue lanzado fuera como representante de este mundo. Ya no puede ir allá representando el planeta, lo representa Jesús. Jesús le quitó el reino y ahora Jesús es el que gobierna. Gloria a Dios. Así que Jesús dice, está anunciando unos pocos días antes de su muerte, está avisándole a Satanás, mira, estás liquidado, te voy a echar fuera. Te voy a echar fuera por mi muerte en la cruz. No me has podido infectar con el pecado y no vas a poder impedir que yo muera por el pecado. Así que voy a tener una vida perfecta para ofrecer en lugar de las vidas imperfectas de esa gente y voy a tener una muerte para ofrecer en lugar de la muerte de ellos. Estás avisado. Te voy a echar fuera. ¿Creen ustedes que Satanás estaba escuchando lo que decía Jesús? ¿Creen que Satanás dice, no, entonces me rindo? Satanás se propuso de que iba a hacer ¿qué cosa? De que en estos últimos 5 días iba a redoblar sus esfuerzos por llevar a Jesús a pecar o por lo menos impedir que Jesús muriese en la cruz para salvar a la raza humana. Porque él sabía que si Jesús vivía una vida sin pecado y moría por la raza humana, que finalmente se iba a cumplir Génesis 3:15, se le iba a aplastar la cabeza. Y él dice, yo no puedo permitir que pase eso. Es decir, la existencia misma de Satanás estaba en juego. Ahora podemos entender un poquito mejor los eventos de los últimos días de Jesús. Escuchen bien.
Generalmente hablamos de lo que hicieron personajes con Jesús. Lo que hizo Pilato, lo que hizo Herodes, lo que hicieron Anás y Caifás. Pero ¿saben algo? Pocas veces se habla del que estaba tirando la piedra. ¿Y por qué estaba tirando la piedra? Vamos a mirarlo un poco más detenidamente. Vayan conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 22 y el versículo 53. Lucas, el capítulo 22 y el versículo 53. Jesús está por entrar en la etapa final de su pasión, de sus sufrimientos. Y dice allí, en el versículo 53, escuchen bien: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, dice Jesús a los que han venido a arrestarlo. Ahora escuchen bien: mas esta es vuestra hora, y la hora de quién más, y la potestad de las tinieblas. ¿Quién está detrás de lo que va a pasar con Jesús desde este momento? Ellos, pero no solo ellos, sino también ¿quiénes? La potestad de las ¿qué? De las tinieblas. Vayan conmigo a el Evangelio según San Juan, el capítulo 13. Fíjense qué interesante esto. San Juan, el capítulo 13. El que está detrás de esto es Satanás, porque es la existencia de él que está en juego. Dice en el capítulo 13 de San Juan, versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Fíjense que está aquí porque ama a sus seguidores. Y la cena acabada, ahora escuchen bien, como el diablo ya se había metido en el corazón de Judas. ¿Quién entregó a Jesús? Judas es la piedra. ¿Quién es el que tiró la piedra? Satanás fue el que tiró la piedra. Porque aquí dice que Satanás se le metió ¿a quién? A Judas. ¿Creen que Satanás se le metió a Caifás también? ¿Creen que se metió en Anás? ¿Creen que Satanás se metió en Pilato? Claro. Porque este es el tiempo de la potestad de las tinieblas, según leímos. Es decir, hay un poder detrás que está haciendo estas cosas. Ahora, analicemos un poco lo que pasó con Jesús. Terrible. Vayan conmigo a Mateo el capítulo 26 y el versículo 38. Mateo 26, 38. La película de Mel Gibson ha causado furor y ha causado también que mucha gente diga: mi vida fue transformada por esta película. ¿Saben algo? Yo prefiero saber lo que pasó con Jesús a la luz de los 4 evangelios que a la luz de lo que dice un productor de Hollywood. Porque la versión bíblica es inspirada, mientras que la versión de Mel Gibson es la inspiración de un hombre. Así que ¿por qué no leerlo directamente de los 4 evangelios? Lo que dice el Nuevo Testamento. Yo tengo problemas serios teológicos con la película de Gibson. Mete muchas cosas, por ejemplo, que no están en la Biblia. Yo he leído artículos en cuanto a la película. Por ejemplo, el cuervo que se sienta sobre la cruz del ladrón impenitente, que le picotea la cabeza. La Biblia no dice eso. Esa es la idea de que el pájaro ese, el cuervo, es señal de poderes malignos. ¿Ves? El énfasis desmesurado sobre los sufrimientos físicos de Jesús. Te dicen que casi causa náuseas. El énfasis desmesurado sobre la paliza que le dieron a Jesús, la golpiza constante que le dieron a Jesús.
Pero creo que pierde de vista lo más importante. Y es que había un poder detrás de esto, que tenía una motivación. En lo que estaba llevando a la gente a que hiciera en ese momento. Examinemos lo que dice la Biblia en cuanto al sufrimiento, los sufrimientos de Jesús. Mateo capítulo 26 y el versículo 38. Dice aquí, hablando a sus discípulos, entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y luego la Biblia dice que Jesús va un poquito más adelante, cae con su rostro en la tierra y empieza a clamar a su Padre. Noten lo que dice el capítulo 26 y el versículo 39. Esto se repite 3 veces. Capítulo 26 y el versículo 39. Yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué tiene Jesús en la mano? Una copa. Empero no como yo quiero, sino como tú. Y luego en el versículo 42 dice que eleva la misma oración por segunda vez. Otra vez fue segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no puede esta copa pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Fíjense que se agrega la idea de que tiene una copa y tiene que ¿qué? Tiene que beber la copa. Versículo 44, y dejando los jueces de nuevo, y oró tercera vez diciendo las mismas palabras, rogándole a su Padre que le quitara la copa que tenía que beber. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que contenía esa copa? Esa copa, mis hermanos y hermanas, tenía algo que nosotros nunca podremos comprender. Tenía dentro de esa copa la ira de Dios contra el pecado. Porque Jesús había escogido tomar todos los pecados de la raza humana sobre sí. Desde el pecado de Adán hasta el último pecado que se va a cometer en la historia del mundo. Jesús había escogido asumir la responsabilidad por todos esos pecados. Esa era la copa amarga de la ira de Dios. Es la misma copa que menciona Apocalipsis, las 7 copas de la ira de Dios. Imagínense ustedes la ira de Dios manifestada contra su propio Hijo. El que no salvó a su propio Hijo, como dice el apóstol Pablo en Romanos. El libro de los Hebreos agrega detalles a esta escena. Hebreos el capítulo 5 y el versículo 7. Hebreos el capítulo 5 y el versículo 7. Fíjense la descripción tan vívida que da aquí el apóstol San Pablo en la epístola de los Hebreos. Dice allí: el cual en los días de su carne, es decir, mientras fue un ser humano en este planeta, ofreciendo ¿qué cosa? Ruegos y súplicas con gran clamor y ¿qué? Y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Eso agrega detalles a lo que leímos en el Evangelio según San Mateo. Expresa las emociones profundas de Jesús
Dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Es más, en Lucas 22:44 dice que Jesús sudaba grandes gotas de sangre. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido una agonía tan grande que han sudado sangre? ¿Qué clase de agonía tiene que tener una persona para, en vez de sudar sudor, que sude sangre? Porque Jesús estaba cargando toda la culpa de toda la raza humana. Escuchen bien, hay gente hoy en día que se suicida por su sentido de culpabilidad. Ahora imagínense una persona que está cargando toda la culpa de todos los seres humanos de todas las épocas. Increíble. Esta era la copa de la ira de Dios. Y la pregunta es, ¿quién le dio esa copa a Jesús? Vamos a leerlo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 18 y el versículo 11. San Juan, el capítulo 18 y el versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Escuchen esto. La copa que el Padre me ha dado, no la tengo de beber. ¿Quién le dio la copa de la ira a Jesús? Su propio Padre le dio la copa de la ira. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo habrá sido eso? Yo me imagino a Satanás, porque Satanás estaba al lado de Jesús todo el tiempo, diciéndole, mira, tus discípulos te van a abandonar. En vez de estar orando por ti, están durmiendo. Uno de tus discípulos te ha traicionado. Ahora van a venir a arrestarte. Te van a bofetear. Te van a ultrajar. Te van a crucificar. Y todo en vano, porque ¿cuántos tienes contigo? Ni siquiera tu propio Padre está contigo. Vete al cielo. Olvida la raza humana. De esa forma Satanás estaba torturando la mente de Jesús, tratando de convencerlo de que se fuera de la tierra. Noten lo que dice San Juan el capítulo 8 y el versículo 29. ¿Ustedes creen que Jesús tenía una relación muy estrecha con su Padre? ¿Creen que Jesús durante todo su ministerio tenía una relación muy estrecha con su Padre? Oh, sí, íntima. Íntima. Fíjense lo que dice Juan 8:29. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Pero esto está en Juan 8. Este es Juan 8. Porque Jesús durante todo su ministerio sentía la presencia de su Padre, ¿sí o no? Oraba a su Padre, el Padre le hablaba, tenía comunión con Él. Dice el Padre, no me ha dejado solo, porque yo lo que a Él agrada, hago siempre. ¿Han leído ustedes la descripción de lo que hicieron con Jesús? Dice que le arrancaban la barba.
le escupían en la cara, lo golpeaban a puñetazos, le pusieron una corona, le hincaron una corona de espinas en la cabeza. ¿Ustedes creen que Jesús tenía que morir de esta forma? No. El sacrificio de Jesús podría haber sido de forma muy diferente. ¿Quién era el que estaba detrás causando todas estas cosas? Satanás. ¿Por qué razón? Porque él quería que Jesús perdiera el control propio, que manifestara ira, que interviniera para salvarse, o se fuera para el cielo y de esta manera se estropeara el plan de la salvación. Por eso es que los sufrimientos de Jesús fueron tan terribles. No es que el Padre que tenía el plan original de que Jesús pasara por todo esto, sino es Satanás el que está causando todo esto con el fin de que Jesús se levante contra los que le están haciendo esto y de esta manera peque para salvarse a sí mismo, porque no vino a salvarse a sí mismo, sino para salvar a otros, o que Jesús se rindiese y dijese: yo voy a ir al cielo a donde me aprecian. Por eso fue que sufrió todas estas cosas. Terrible. Inclusive cuando Jesús estaba colgando en la cruz, dicen: mira, si eres el Mesías, bájate de allí. ¿Quién es el que le está diciendo que se baje? Satanás. ¿Saben que Elena White, en su clásico libro, El deseo de adolescentes, que todas las personas deben leer, dice ella que en la turba había demonios disfrazados de hombres, tratando de desanimar a Jesús, porque Satanás sabía que si no lograba que Jesús pecara o que se fuera, que su reino estaba liquidado, que Satanás iba a ser destruido y que el reino le iba a ser devuelto a la raza humana. Por eso Satanás causó todas estas cosas terribles contra Jesús. Y el que había dicho: yo nunca estoy solo porque mi Padre está conmigo. La Biblia dice que cerca de la hora nona, vamos a leerlo en Mateo el capítulo 27, paradoja de paradojas. Mateo el capítulo 27 y el versículo 46. 27, 46. Aquel que había dicho que nunca el Padre lo había dejado solo, ahora está colgado en la cruz cerca de la hora nona, cerca de las 3 de la tarde, está a punto de morir. Dice: cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel a quien el Padre nunca había dejado solo, ahora dice: ¿por qué me has desamparado? Porque la carga de pecado que él llevaba era tan ofensivo contra su Padre que su Padre retrajo su rostro de él. Porque Jesús estaba sufriendo lo que tú debes sufrir y lo que yo debo sufrir. Lo que Adán debería haber sufrido, lo estaba sufriendo Jesús. La ira de Dios sin mezcla de misericordia, lo estaba sufriendo. Y clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Murió Jesús desamparado? No. Bueno, y ustedes dicen: pero acaba de decir: ¿por qué me has desamparado? ¿Jesús se sentía qué? Se sentía desamparado. Pero ahora quiero que noten algo muy interesante. Vayan conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 19 y el versículo 30. Después que Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, pronuncia otras palabras. Juan, el capítulo 19 y el versículo 30. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: ¿qué cosa?
consumado es. ¿A quién le estaba hablando Jesús esas palabras? ¿A quién le estaba hablando Jesús esas palabras? Se las estaba hablando a su Padre. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vayan conmigo hasta Lucas 23:46. Lucas, el capítulo 23 y el versículo 46. Venga, hay que ir a diferentes evangelios, porque no todos no tienen cada evangelio todos los detalles. San Lucas, el capítulo 23 y el versículo 46. Nos dice allí, Jesús acaba de decir, consumado es. Y luego dice aquí, entonces Jesús clamando a gran voz, dijo, después de decir consumado es, dice ¿qué cosa? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué cosa? Expiró. ¿Murió Jesús desamparado y abandonado? Escuchen bien, se sentía abandonado, pero el Padre había prometido estar con él. Y Jesús vivió aceptando las promesas de su Padre, aún en contra de lo que sentía. ¿No es cierto que a veces nos sentimos desamparados y abandonados de Dios? No se dejen gobernar por sus sentimientos y sus emociones. Dios dice, nunca, nunca te desampararé. Esa es una promesa. Aunque te sientas desamparado, no estás desamparado. Porque Dios dice que no estás desamparado. Y en este versículo, fíjense lo que sucede aquí. Jesús dice, consumado es. Está hablando a su Padre y dice, Padre, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, Jesús le está diciendo, Padre, estoy dejando mi espíritu en tu cuidado. Porque al tercer día me lo vas a devolver. Si no, ¿para qué le va a encomendar al Espíritu? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, te encomiendo mi espíritu porque el tercer día tú me vas a devolver la respiración otra vez a este cuerpo. Se sentía desamparado, pero en realidad no estaba desamparado por su Padre. ¿Están captando un cuadro interesante aquí? ¿Sobre qué se está librando esta batalla? ¿Quién va a qué? ¿Quién va a gobernar el mundo? Adán le dio el puesto a Satanás. Jesús vino a arrebatarle la posición a Satanás. Adán desobedeció a Dios y se hizo reo de muerte. Era necesario que uno viniese para vivir una vida perfecta, contrario que Adán, y que ofreciera su vida en lugar de la vida de Adán y todos sus descendientes. Y Jesús vino y lo hizo. Y cuando Jesús clamó en la cruz, consumado es, le estaba diciendo a su Padre, Padre, terminé aquello para lo que vine. He recuperado el mundo perdido. Es tuyo de nuevo. Lo he recuperado. He sido fiel, he obedecido perfectamente. Y voy a morir por los pecados, para que nuevamente el hombre pueda ser restaurado a la posición que tenía originalmente. Ahora quiero ir a nuestra lectura bíblica de esta noche. Hebreos 2 y el versículo 10. Vamos a concluir nuestro tema y vamos a introducir también el tema de mañana de una vez. Hebreos el capítulo 2 y el versículo 10. Fíjense para qué vino Jesús. Dice aquí, en Hebreos 2:10, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, ahora viene la frase clave, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos. ¿A qué vino a padecer? ¿Por qué vino a padecer? Porque tiene planes de hacer ¿qué cosa? De llevar a la gloria ¿a cuántos?
a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Es decir, los sufrimientos de Jesús se debieron al hecho de que Jesús algún día va a poder llevarse a muchos hijos a la gloria, para restaurarlos a la posición original que tenía Adán. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez cómo se sintieron en el cielo cuando Jesús dijo consumado es? ¿Cómo creen ustedes que se sintió el cielo cuando Jesús estaba pasando por su agonía en Getsemaní? ¿Creen que los ángeles estaban cantando y tocando sus arpas? Silencio. El cielo estaba indignado de que se tratase de esa forma su comandante. Ninguna arpa se oyó. Los coros guardaron silencio. Pero cuando Jesús dijo, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, en el cielo retumbaron los coros celestiales, proclamando victoria. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vayan conmigo a Apocalipsis 12. Apocalipsis, el capítulo 12. Vamos a hablar mucho, no solo de la tierra, sino del cielo durante esta semana. La Biblia dice que hay gozo, ¿dónde? En el cielo, por un pecador que ¿qué? Que se arrepiente. Dice Jesús que el que confiesa a Jesús aquí va a ser confesado ¿qué? Delante de Dios y sus ángeles. Es decir, hay una conexión entre la tierra y ¿qué? Y el cielo. Noten Apocalipsis 12 y el versículo 10. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo. Ahora escuchen. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. Ahora, paremos un momentico allí. ¿Recuerdan de Juan 12? Lo que leímos de Juan 12. Dice Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será lanzado fuera. ¿Tiempo del verbo? ¿Tiempo del verbo? Cuando Jesús jueves en la noche está hablando, ahora el príncipe de este mundo ¿qué? Será lanzado fuera. ¿Futuro? ¿En qué tiempo está el verbo aquí? En Apocalipsis 12. Pasado. Porque el acusador de nuestros hermanos, en Juan dice, lo voy a arrojar, aquí dice, el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. ¿Cuándo fue arrojado? Lo leímos en Juan 12, cuando Cristo murió en la cruz. Ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ya no puede ir allá a acusar al pueblo de Dios. Porque ya Satanás no representa este mundo, el que representa este mundo es Jesús. Jesús es el segundo Adán. Ahora es el Padre y representante de la raza humana. Ahora, noten el versículo 12. Por lo cual, ahora escuchen bien, introduciendo un punto muy importante. Por lo cual, alegraos, cielos. ¿Singular o plural? Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Están procesando eso. Solamente, yo le pregunto, ¿solamente hay habitantes en el cielo donde habita Dios, en el tercer cielo? No, señor. Aquí dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y les voy a decir esta noche, de una vez les voy a decir para dónde vamos con esto. Y que espero que no se me ofenden los que no son adventistas. Tienen que venir a escuchar toda la evidencia. Hay habitantes en otros mundos.
pero ninguno ha pecado. Así que no tienen que preocuparse de que vayan a venir en un ovni a hostigarnos acá. Yo le voy a comprobar en el transcurso de esta semana, sin duda alguna, bíblicamente, de que hay vida en otros mundos. Hay mundos que fueron creados antes que este, con habitantes santos y perfectos que viven allí. Y cuando hable de los 24 ancianos, se van a quedar maravillados. Se los aseguro, aún los adventistas. Porque a veces siempre se nos hace esta pregunta: ¿hay habitantes en estos mundos, otros mundos, sí o no? Y entonces citamos a veces el espíritu de profecía y como que rebuscamos versículos. No hay que rebuscar ningún versículo, está clarito, bien esbozado en la Biblia, cuando estudiamos los 24 ancianos. Pero aquí tenemos una clara insinuación de esto. Porque dice: alegraos cielos y los que ¿qué? Y los que moráis en ellos. Es decir, el cielo ahora puede estar contento porque el fastidioso ya no está ahí. Fue lanzado fuera. ¿Y nosotros qué? Escuchen bien. ¡Ay! Ven el contraste. ¡Alegraos cielos! ¡Ay! De los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo, ¿qué cosa? Grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús ya le ha dado el golpe mortal en la cabeza. Sabe que le queda poco tiempo. El cielo se puede alegrar porque ya no puede ir ahí a fastidiar. Pero ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo, cuando fue lanzado de allá en la cruz, ha descendido con grande ira, porque sabe que sus días están contados. Gloria a Dios. Por eso. Quiero concluir en esta noche relatándoles una parábola que ustedes conocen muy bien. Pero la quiero relatar desde otra perspectiva. Los eruditos han descubierto que las parábolas tienen una dimensión limitada y una dimensión más amplia. ¿Ustedes recuerdan la parábola de la oveja perdida? Había un pastor que tenía 100 ovejas. Y una de las ovejas se extravió del redil. Pregunta: ¿originalmente era del redil esa oveja? ¿Estaba sana y salva y segura en el redil? Sí. Y la Biblia dice que esa oveja se extravió, se perdió. Y dice la Biblia que Dios tuvo que mandar al pastor, tuvo que dejar las 99 seguras para venir a buscar la oveja que se había extraviado. Y después de haber encontrado la oveja extraviada, la pone sobre sus hombros y la trae de regreso otra vez al redil en medio de una explosión de júbilo y alegría. Ahora, generalmente nosotros le damos la interpretación limitada a esta parábola. Decimos, bueno, las 99 que no cayeron son los miembros que están en la iglesia. La oveja que se extravió es el que apostató de la iglesia. Y el pastor y los ancianos tienen que ir a buscar esa oveja que está extraviada y traerla a la iglesia. Ciertamente la parábola tiene esa aplicación, pero no es la aplicación más amplia de la parábola. Pueden leer, por ejemplo, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, donde se expone la parábola de la oveja perdida y se da una interpretación más amplia. La oveja que se extravió es este pequeño planeta en medio del universo de Dios. Las 99 que están sanas y salvas y seguras y que nunca se extraviaron representan los mundos que nunca pecaron. El hecho
hecho del pastor abandonar su lugar de seguridad para venir y buscar lo que se había perdido, es Jesús quien abandonó la seguridad del cielo, todos los mundos que no cayeron, para venir a este planeta, para rescatar a este mundo que se había perdido. Y luego Jesús, cuando gana la victoria, consigue su oveja, la trae de regreso otra vez al redil. Y cuando Jesús asciende al cielo, lo vamos a estudiar en nuestro tercer tema de esta semana, cuando Jesús asciende al cielo, llega allá con cierto grupo de personas que resucitaron con Él en medio de una explosión de júbilo. Porque la oveja que se había perdido ha sido hallada y ha sido restaurada a la comunidad de naciones de Dios. De eso vamos a estudiar durante el transcurso de esta semana. Tremendo plan que Dios ha hecho para nuestra salvación. Jesús rescató el mundo. Pero lamentablemente algunas personas se van a perder. ¿Saben eso? ¿Por cuántos pecados pagó Jesús? ¿A cuántas personas salvó Jesús? Jesús vino y salvó a cada ser humano. Pagó por todos los pecados que jamás hayas cometido. Si mataste a alguien, si cometiste adulterio, si estás fornicando, si estás tomando drogas, si estás dañando tu cuerpo con tabaco, con alcohol, si maltratas a tu esposa, a tu esposo, todos esos pecados fueron cargados por Cristo en la cruz. Entonces alguno dice, bueno, pastor, si todos los pecados los cargó Cristo en la cruz, entonces todo el mundo se va a salvar, porque todos los pecados están pagos. Lamentablemente no. ¿Cómo entendemos esto? Que Cristo pagó por todos los pecados, pero hay personas que no se van a salvar. ¿Conocen ese texto más famoso de la Biblia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo murió por ¿cuántos? Por los pecados, no solo nuestros, sino de los pecados ¿de qué? De todo el mundo. Pero luego Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les doy una ilustración final. Hoy es el Día de la Madre. Padres le dieron un regalo a su esposa. ¿Sí le dieron un regalo a su esposa, padres? ¿Sí? Hermano, usted está levantando la mano. ¿Cuánto le costó el regalo? No me diga, porque la esposa no va a querer saber. Pero yo le pregunto, ¿cuánto cuesta un regalo? Supongamos que un esposo es rico y le regaló un Mercedes-Benz a la esposa de Día de la Madre. ¿Cuánto cuesta ese Mercedes? Digamos $100,000 cuesta el Mercedes. Eso le costó al que lo compró. ¿Cuánto le cuesta al que recibe? Cuesta y es gratis. Le cuesta al que lo compró, es gratis para el que lo recibe. Yo pregunto, ¿una persona puede rechazar un regalo que se le ofrece? ¿Que alguien le compró? ¿Pueden rechazar? ¿Tienen la opción de rechazar el regalo que se compró? Sí. Lo triste es que va a haber muchos seres humanos en el planeta Tierra que, a pesar de que Cristo pagó un precio infinito para rescatarlos, van a rechazar el regalo. ¿No es triste eso? Terrible. Que le digan a Jesús, gracias, no gracias por haberme comprado el regalo, no lo quiero. Yo sé que tú lo compraste, lo pagaste, no lo quiero. Ojalá que nadie aquí en esta noche esté en esa categoría. Que todos hayamos tomado nuestra decisión de recibir a Jesús como nuestro Salvador. Aceptar el regalo. ¿Saben ustedes cómo aceptamos el regalo? Muy sencillo. Aceptamos el regalo uniéndonos con Jesús. ¿Y saben cómo nos unimos con Jesús? A través del bautismo.
La Biblia dice que cuando nos bautizamos estamos incluidos en Jesús. El momento que recibimos el regalo, en el momento del bautismo. Bautismo por inmersión, sumergidos debajo del agua, como dice la Biblia, para salir a novedad de vida, resucitar a novedad de vida. Quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguien aquí que no ha sido bautizado, como dice la Biblia, que quiere decirle a Jesús, Señor Jesús, yo quiero prepararme y algún día muy pronto quiero experimentar el bautismo, quiero recibir el regalo que tú compraste para mí? ¿Quiere levantar la mano?